Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta mesa redonda, el segundo evento que celebramos para el 75º aniversario de Libertad 7. En el año 1946, Antonio Noguera Bonora fundó la Sociedad Financiera Inmobiliaria Cisneros, abreviado FICSA, que se dedicaba a las inversiones y al sector inmobiliario. En los años 70, Álvaro Noguera Jiménez desarrolló esta sociedad que poco a poco se fue transformando en el grupo Libertad 7, que hoy cuenta con 3 áreas distintas: el área inmobiliaria, las inversiones financieras y el área turística, con el nombre de Siyu Hotels. Celebramos este aniversario para honrar al pasado, exponer el presente y proyectar el futuro. No sé si habéis visto la exposición que hay al entrar en el patio gótico. Si no la han visto, os recomiendo verla. En ella hay documentos, gráficos, fotografías que trazan la evolución de la familia Noguera y de la sociedad Libertad 7. Hoy celebramos la mesa redonda del área de inversiones, que hemos titulado Invertir con valor, y en ella participan Enrique Centelles María, Cristian Faises y Jorge Pérez. Y nos darán una visión de la inversión a largo plazo y la generación de valor que aportan los inversores financieros. Agradezco su presencia. Conduce la mesa redonda Jorge Pérez Antoni, director de la red inmobiliaria de Libertad 7. Tuvo una amplia experiencia en consultoría en Everest Consulting, donde desarrolla diversos proyectos de consultoría estratégica y tecnológica. En 2004 se incorporó en Libertad 7 como analista senior, y en 2010 pasó a ser director del área de inversiones de Libertad 7 y se incorporó al comité de dirección. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar dando la bienvenida a todos los aquí presentes, así como a las personas que nos verán a través de las redes. Y me gustaría agradecer especialmente la presencia hoy aquí de nuestros dos invitados, de Enrique Centelles a mi derecha y de Christian Freischütz aquí a mi izquierda. En el área de inversiones de Libertad 7 invertimos tanto en empresas cotizadas como en empresas no cotizadas en bolsa. Y es por ello que hemos querido invitar a esta mesa redonda a dos profesionales de reconocido prestigio, tanto en el ámbito de la inversión en bolsa como de la inversión en private equity. Son dos profesionales de primer nivel con los que mantenemos una relación desde hace muchos años y que conocen bien nuestra actividad y han venido hoy a nuestra casa a darnos su punto de vista y su opinión. Me gustaría pasar a presentar en primer lugar a Enrique Centelles. Enrique es presidente y fundador del grupo GED. GED es una firma española de capital privado, fundada en el año 96, que cuenta actualmente con unos 800 millones de euros bajo gestión y que tiene 3 áreas de actividad. Por un lado, la actividad de private equity; por otro lado, la inversión en infraestructuras; y, en tercer lugar, la inversión en venture capital. Libertad 7 ha mantenido una estrecha relación con GED. Hemos compartido inversiones, tanto a través de los fondos y de los vehículos que gestiona Enrique y su equipo, como directamente como coinversores con GED en diferentes compañías. Nos conocemos desde hace muchos años y son un inversor de referencia para nosotros dentro de lo que es el área de no cotizadas. Enrique es ingeniero de formación, ingeniero industrial y MBA por ESIC, y es una de las figuras más importantes dentro de lo que es el panorama del private equity en España.
Fue promotor del sector de capital riesgo en España desde los años 70, desde que fuera director de Sefinova, que fue la primera compañía en España del sector. Y ha sido presidente de la Asociación Española de Capital Riesgo y además ha pertenecido a su junta directiva durante 7 años. Durante 4 años fue también miembro del Consejo de la Asociación Europea de Capital Riesgo y presidió durante 5 años la agrupación europea Eurodevelopment. Además, fue durante 10 años responsable del grupo de empresas de desarrollo de SEPI, dependientes del INI y de ENISA, y fue además miembro del consejo de varias compañías de capital riesgo como Catalana de Iniciatives, ENISA y Axis. Dentro del INI fue durante 4 años responsable del Gabinete de Dirección General y estuvo al cargo de la reestructuración de diferentes sectores como el siderúrgico, el sector de la construcción, el sector naval, el sector de bienes de equipo y el sector de la minería. Tuvo además una posición muy relevante y muy activa en el proceso de reestructuración y participó en el consejo de varias de las principales empresas. En sus inicios fue director ejecutivo de una empresa familiar del sector de la fundición de metales no férreos y procede de una familia con posiciones de control en sectores diversos, tales como los electrodomésticos, la fundición del aluminio, el textil, entre otros, donde ejerció varios cargos directivos. Y a nivel personal, además, tiene raíces valencianas, con lo cual pues, nos alegra doblemente. Cristian es de formación economista, es un profesional del mundo de la inversión en bolsa, cuenta con 24 años de experiencia en entidades de primer nivel, como Crédit Lyonnais, como Arro Corporación, BBVA, Interdin o Migabo. Y como él mismo dice, siempre tuvo un sesgo de inversión más bien contrario, que es un concepto que me gustaría que después nos detuviéramos para analizarlo porque creo que es muy interesante y viene muy al hilo de la mesa redonda de hoy. Hasta que descubrió a Warren Buffett y el value investing y desde entonces pues, está convencido de que es la única manera realmente de invertir de manera razonable en activos cotizados. Cristian es también a día de hoy una de las figuras más relevantes dentro de lo que es el ámbito del value investing en España y es un profesional que tenemos la suerte de conocer desde hace ya varios años y con quien mantenemos un estrecho contacto. Es el fundador de Value España o Value Spain, que desde 2015 es uno de los más destacados eventos del mundo del value investing a nivel europeo y en el que cada año se dan cita durante 2 días en Madrid algunos de los mejores gestores de renta variable a nivel mundial. Es un evento dirigido a profesionales de la inversión y en el que nosotros venimos asistiendo regularmente porque es siempre una fuente de ideas de inversión y de networking. Además, desde 2018 inició su andadura Nordic Value, que sigue el mismo esquema, pero se celebra en Escandinavia. Cristian, además, ha creado su propia empresa de asesoramiento financiero, que se llama Enos Value EAF, que está orientada a inversores profesionales y ha lanzado recientemente un fondo de pensiones con Caser, que se llama Crianza de Valor, que me consta que lo está haciendo muy bien. Por encima de todo, yo diría que Cristian es un profundo conocedor y defensor de la filosofía del value investing y además posee una extensísima red de contactos profesionales entre los que se encuentran las principales figuras europeas y mundiales de la gestión en valor. Bien, pues gracias a ambos de nuevo por estar aquí con nosotros hoy en esta mesa redonda que hemos titulado Invertir con valor y en la que nos gustaría abordar 3 cuestiones. Me gustaría que habláramos en primer lugar de filosofía de inversión. Me gustaría que después pasáramos a hablar de cómo pensáis que se debe gestionar una cartera de inversiones en un entorno como el actual. Y en tercer lugar, abordaremos el papel del inversor financiero dentro de la empresa. Entonces, comenzando con la primera parte de la mesa, en la que queremos hablar, como digo, de filosofía de inversión. Como decía al principio, dentro del área de inversiones de Libertas Sietre, nuestra actividad a lo largo de todos estos años se ha basado en la toma de participaciones tanto en empresas cotizadas como no cotizadas en muy diversos sectores, ¿no? Desde el sector financiero, medios de comunicación, industria, alimentación, salud, moda, distribución, tecnología, lujo, etc., ¿no? Y lo hemos hecho siempre con una filosofía de inversión muy basada en el largo plazo y en tratar de comprender lo mejor posible los negocios en los que hemos invertido. Entonces, creemos que buena parte del éxito de nuestra actividad y de nuestra trayectoria obedece a un estilo de gestión muy basado en el trabajo de fondo de análisis y en la toma de decisiones racionales, ¿no? Y para ello pues, nos hemos apoyado siempre pues, en un magnífico equipo de analistas que nos ha permitido tener una visión propia de las inversiones que hemos realizado, que hemos contrastado después también, por supuesto, con profesionales externos y con analistas de fuera de la casa, que nos ha permitido tener una visión, digamos, más del conjunto, ¿no? Entonces, esta filosofía de inversión que, como digo, pues está muy basada en el largo plazo
y en tratar de entender bien lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades los negocios en los que invertimos, se concreta en definitiva en tratar de invertir en buenas empresas a un precio adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por buenas empresas? Pues entendemos empresas que tienen un buen modelo de negocio, que tienen un modelo de negocio solvente, que tienen un historial y un track record demostrable. ¿Y qué entendemos por un precio adecuado? Pues un precio de entrada tal que pensamos que tenemos expectativas de plusvalías en el largo plazo. En definitiva, lo que tratamos de hacer es de adquirir activos que pensamos, que creemos que valen más de lo que cuestan en el momento de la inversión, con la expectativa de vender cuando en el largo plazo precio y valor confluyen en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros realmente que las empresas coticen en un mercado organizado como es la bolsa, pues nos facilita la inversión y la desinversión en las empresas, y para nosotros la bolsa es un canal que nos proporciona liquidez, que nos proporciona una contrapartida inmediata para poder operar. Pero el objetivo nuestro no es, digamos, invertir en bolsa per se, no es invertir en bolsa o jugar a la bolsa, ¿no?, como se dice a veces, sino que lo que hacemos es invertir en empresas, invertimos en negocios que pueden cotizar o no cotizar, pero eso es únicamente un canal. En términos de lo que es la filosofía de inversión, para nosotros realmente no hay diferencia, o no hay apenas matices de diferencia entre lo que es la inversión en cotizadas y la inversión en no cotizadas. Yo creo que nuestro proceso de identificación y de selección de oportunidades de inversión es muy similar al que seguiría cualquier empresario a la hora de analizar una posible adquisición de otra empresa, de un competidor o de un negocio que pudiera complementar o completar su propio negocio, ¿no? En el sentido de que nos planteamos cuestiones como entendemos lo suficientemente bien el negocio que estamos mirando, en el que queremos invertir, tiene la calidad que estamos buscando, estoy pagando un precio adecuado por este negocio, voy a ser capaz de venderlo en un futuro a un precio razonable, de manera que realmente no tratamos de predecir lo que va a hacer el mercado, no tratamos de adivinar lo que va a hacer la bolsa o lo que va a hacer un mercado determinado, sino que escuchamos evidentemente lo que los macroeconomistas y lo que nos pueden decir los estrategas de inversión, pero la decisión última de inversión nuestra siempre se basa en lo que es el análisis de la empresa y en tratar de aprovechar esa discrepancia que muchas veces se produce, sobre todo en el corto plazo, entre precio y valor. Entonces, dicho eso, me gustaría que nos explicarais cuál es vuestra filosofía de inversión. Si te parece, Enrique, empezamos contigo. Dentro de lo que es vuestra actividad en GED, centrándonos sobre todo en la parte de Private Equity, que yo creo que es la que más se asemeja al tipo de actividad que llevamos nosotros a cabo cuando invertimos en no cotizadas, me gustaría que nos explicaras qué filosofía de inversión empleáis, qué perfil de empresa buscáis, cuál es vuestro horizonte de inversión. Adelante. Al margen de mi historia personal, que se larga en el tema de capital privado, entidades incluso cautivas como pudo ser el INI, ahora SEPI, etcétera, me voy a referir fundamentalmente a la decantación hacia los objetivos y estrategias de los fondos últimos que manejamos, que es el Fondo Quinto y el Fondo 6, nacidos de la experiencia de los fondos anteriores y de la crisis que fue para los dos muy dura, la del 2008 y muy larga. Entonces, ahí hemos definido un perfil muy concreto, ¿no? Entonces, eso quizás no es válido para todas las compañías, pero yo hablo la nuestra, y como al final nosotros captamos inversores a los que definimos una política de inversión y definimos unos plazos, pues nos tenemos que someter a esa disciplina. O sea, yo trabajo en promoción de empresas. En este caso, lo que se trata es de buscar la rentabilidad a nuestros inversores en función de lo que les hemos planteado. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros hemos, por una serie de nuestra propia equipo y la historia de nuestro propio equipo, estamos muy centrados en operaciones de tipo medio y nuestros fondos están entre 150 a 200 millones, de tal manera que hacemos como entre 8 y 10 operaciones básicas, compañías que tienen EBITDAs ya recurrentes entre 3 y 8 millones de euros. Ese es un poco el fundamento de base. Pero nosotros la política, cuando seleccionamos estas compañías, es alcanzar al cabo de un plazo entre 4 y 5 años, que a veces se puede alargar a 6 o 7, pero en ese periodo de tiempo hacer un crecimiento de tal manera que la compañía pueda llegar a EBITDAs entre 12 y 20 millones. Entonces eso lo tenemos muy claro en el y lo hacemos vía dos elementos. Uno, el propio crecimiento de la compañía, las propias categorías de crecimiento, para lo cual los gestores que tiene la compañía son muy básicos, aunque muchas veces hay que complementarlos. Y en segundo lugar, las adquisiciones. Por ejemplo, el Fondo 7
el Fondo 5, perdón, invertimos en 7 compañías o 7 plataformas que a su vez han adquirido 16 compañías. Quiere decir que hay un trabajo de construcción de valor bastante importante vía la integración y adquisición, cosa que a veces los propios gestores no tienen esas capacidades, aunque gestionen muy bien su compañía del sector que sea. Entonces, nuestro equipo sí que ha trabajado mucho en esa línea y en esa integración de compañías que puede conllevar pues, efectos de intervención bastante fuertes. Y de tal manera que cuando estamos en ese segmento, porque el 75% de las operaciones que hacemos son deal flow propietarios, o sea, son operaciones que captamos nosotros, no en subasta. No quiere decir que no vayamos a subasta, pero nuestro caladero son operaciones directas que nos permiten conocer muy bien los business plan, trabajar muy bien con los gestores y ver lo que hace falta para ese desarrollo que nos planteamos de adquisiciones de compañías, además de crecimiento fundamentalmente internacional para diversificar la compañía. Y cuando la vendemos, ya es una compañía de otro tamaño, en ese sentido hay mucho más competidores, porque los grandes inversores de capital riesgo o los tamaños mayores van siempre a las operaciones más grandes, con lo cual hay una competencia muy fuerte y nosotros estamos muy tranquilos en un segmento donde la competencia es muy baja, es pequeña, para acudirlas y llevarlas a ese lugar de más nivel de la compañía en su posicionamiento estratégico dentro del mercado español o mercados internacionales. Entonces, esa transformación nos lleva a luego poder contener valor no solamente por el crecimiento financiero del conjunto del grupo que hayamos logrado, sino también por conceptos de arbitraje. Compañías que igual hemos entrado a 7,5 veces EBITDA, ha sido la media del fondo quinto. Bueno, cuando pasan de los 10, 11, 12 millones de EBITDA ya pasan a otros múltiplos de 10, 11, 12 y ahí hay una ganancia de valor. Y ese es el ejemplo de la primera operación que hemos desinvertido, que precisamente ha sido en Alicante, GTT, que multiplicamos por 3 veces en un periodo de 3 años y medio aproximadamente, pero donde el valor del arbitraje era más importante que el valor del crecimiento financiero, o sea, que también me tenía en cuenta. Bueno, pues esa es una forma, digamos, de aproximarse. Entonces, siempre tomamos mayorías y, claro, eso también es otro elemento que elimina otras alternativas, pero no tomamos mayorías porque no queremos quedar cautivos a la hora de salir y que nuestros inversores tengan que aguantar. La crisis del 2008 hizo que, consecuencia de buenas operaciones que tenemos mayoría, se alargó 5, 6, 7, 8 años y algunas cayeron en el camino de la crisis. Cuando puedes vender, queremos tener las manos libres para vender. Y los gestores, un gran respeto, y es un elemento fundamental, digamos, los gestores es absolutamente básico. Siempre se habla, pero yo creo que no se analiza lo suficiente en general, y todos hemos cometido, casi todos los errores han sido por una equivocación de gestores, bien por falta de capacidad o no alineamiento de los intereses con los intereses de los inversores del fondo. Entonces, ese es un tema absolutamente básico. Bueno, igual me alargo un poco demasiado, pero bueno, que al final cada uno lo que quiero transmitir es que tenemos un nicho, una especialidad y una circunstancia, y ahí tienes que sacrificar cosas. Por ejemplo, nosotros no hemos querido pasar de fondos de más de 200 millones porque estás en otro escenario y con otra competencia. Y si estamos cómodos y hacemos bien las cosas en bueno, el siguiente es para vender, no para estar en busca de empresas en ese otro caladero. Bien. No sé. Sí, vale. Cristian, vamos con la cartera de bolsa. Nosotros en nuestra cartera de bolsa tenemos algunos de los principales valores que están cotizando a múltiplos, pues claramente por encima del promedio del mercado y también por encima del promedio histórico de estas empresas, ¿no? Entonces, pues podemos estar hablando de múltiplos en términos de PER de 24, 25, 27 veces beneficios, ¿no? Entonces, a la vista de estas magnitudes, pues uno podría llevar a la conclusión de que estas empresas están caras y que lo más adecuado es vendernos. Sin embargo, lo que nos encontramos es que cuando analizamos las empresas y cuando hacemos nuestras propias valoraciones, pues lo que vemos es que todavía les queda recorrido, ¿no? Es decir, que la valoración intrínseca del negocio que obtenemos está por encima de la capitalización actual, pese a estar cotizando a estos múltiplos. Entonces, yo quería preguntarte qué es lo que tú entiendes por value investing, ¿no? Si invertir en valor significa necesariamente invertir a múltiplos bajos, si crees que se puede invertir bajo filosofía value investing en sectores como la tecnología o como el lujo, y en definitiva si value son los valores en los que invertimos o es la filosofía y el enfoque a la hora de invertir. Pues he preparado unas pequeñas slides. Muchas gracias por tenerme aquí.
Sí, exacto. O sea, el tema realmente que toca Jorge es el importante, que es el value investing. Realmente el value investing es algo así de sencillo y así de difícil, que es comprar algo por menos de lo que vale, de lo que realmente vale. Entonces, ¿cuánto vale algo? Pues tenemos que calcular exactamente lo que vale o estimamos que vale, porque siempre estamos hablando de futuro y entonces en el futuro siempre es difícil saber lo que va a pasar. Entonces, bueno, esta es la definición más clara de value investing, comprar algo por menos de lo que vale. Todo lo que no sea esto es especulación. O sea, podemos ver y decir, bueno, si este lo compra, pues yo también compro, entonces, bueno, pues lo intento vender más caro. Eso es el juego de la silla. Pero realmente lo más importante es comprar sabiendo bien, por fundamentales, qué es lo que vale. He hecho aquí un pequeño cuadro donde podemos ver un poquito el espacio temporal de las inversiones, ¿no? Que es un poco lo que estaba tocando Jorge. Si compramos muy en el corto plazo, son lo que llamaría la gente que sabe más de esto, lo llaman net-net, da igual lo buena o la mala que sea la empresa, porque realmente lo que estamos buscando es casi la liquidación de esa empresa. Entonces, el precio de compra ahí es clave. Entonces, ahí sí que un PER 2 o un PER 1 o un PER 3 es fundamental para comprar. Si ahí se compró esperando en 6 meses una revalorización o un PER 50, lo más probable es que pierda dinero. ¿Vale? A medio plazo, que lo tenemos aquí, esto es lo que hace mucho inversor value y es donde más se posiciona Jorge y nuestros amigos de Libertad 7. Que es arbitraje temporal. Ahí ya el precio de compra es importante, pero no es totalmente relevante. Tenemos que saber que a veces, por algunas razones, alguna empresa pasa por un bache, entonces puede estar a un PER ópticamente alto, pero no significa que eso sea para siempre. Hay reestructuraciones, hay crisis económicas. Bueno, ahí ya hay que analizar muchos más factores aparte del precio. No solo está el precio, está la calidad de la compañía, la calidad del negocio que hay debajo de la compañía, porque no es lo mismo un negocio como Inditex que uno como Adolfo Domínguez. Hay que saber lo alineado que está el management con los inversores minoristas. Y después está la última inversión, que es la de muy largo plazo, que mucha gente llama growth, quality, compounding, donde realmente el precio al que se compra da igual, porque el tiempo está a nuestro favor. Lo que pasa es que en ese caso hay que esperar. Hay que saber esperar y a veces mucho tiempo. Ahí lo que es fundamental no es el precio, sino la calidad del negocio, que tenga unos fosos competitivos que nadie sea capaz de romper. Y venderíamos siempre que alguien rompe el foso competitivo. Pues lo que ha pasado el Corte Inglés antes de que existiera ese Amazon, en España podías comprar al precio que fuese, el Corte Inglés siempre era una carta segura. ¿Qué pasa? Pues una vez que entra Amazon y se rompe el negocio, pues ya no vale lo mismo, ¿no? Entonces aquí tengo otro slide, que esta es la que nos dice que el tiempo está a nuestro favor. Esto lo encontré en DataStream, que es en libras, pero bueno, en euros, nos daría un poquito igual. Que realmente lo que nos enseña es que el tiempo, el mejor inversor, que es la línea de arriba, y el peor inversor, que es la línea de abajo, con el tiempo convergen. A partir de los 10-11 años, aunque sea uno el peor inversor del mundo, más o menos, ya empezamos a tener beneficios y vemos que en el muy largo plazo, a 20 años, ya convergen. Y aunque la diferencia es poquita, por el compounding, una diferencia de un 2% de beneficio en 20 años, 2% anual, es muchísima diferencia. Y eso lo vemos aquí, porque nuestro cerebro no es capaz de pensar de forma exponencial, sino que esto es como funcionamos nosotros. Me he equivocado. Funcionamos en línea recta y el compounding es esto. Y esto es lo que buscamos en la inversión value, cuando estamos invirtiendo a largo plazo. No sé si me dejo algo o... Gracias. Bien, me gustaría, Cristian, si te parece que profundizáramos en el concepto de contrarian view. ¿Vale? Yo creo que es consustancial al value investing y creo que es básico. Entonces, aquí lo que tenemos es una gráfica donde reflejamos la evolución de la bolsa española en 2020. Vemos representado el IBEX en ese área roja y hemos superpuesto la gestión que hemos hecho nosotros en Libertad 7 con la cartera de bolsa en 2020. Entonces, me gustaría que nos centráramos en dos periodos concretos, el periodo de febrero y marzo del año pasado y el periodo de noviembre y diciembre también de 2020. Entonces, lo que vemos aquí es que
cuando, bueno, en febrero y marzo, cuando se desató todo el tema de la pandemia y entramos en el confinamiento y hubo una parada económica total, pues los mercados tuvieron unas caídas espectaculares que no habíamos visto en décadas, ¿no? ¿Qué supuso? Pues que hubo un sell-off en el mercado muy importante y gran parte de los inversores pues salieron corriendo de los mercados de renta variable, ¿no? Y eso pues deprimió completamente las cotizaciones. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues fue comprar. De hecho, fue el periodo donde hicimos más compras de todo el año. Aprovechamos esos momentos de caída y de pánico bursátil para comprar. Es decir, que de alguna manera hicimos lo contrario a lo que estaba haciendo el mercado. ¿Y qué ocurrió en noviembre y diciembre? Pues justo lo contrario, ¿no? Tuvimos el descubrimiento de las vacunas, parecía que empezaba a haber luz al final del túnel, volvió el dinero de nuevo y la confianza a los mercados y las cotizaciones subieron rápidamente para arriba. Y lo que hicimos nosotros fue vender y obtuvimos plusvalías de buena parte de las cosas que habíamos comprado en febrero y marzo. Es decir, que de alguna manera estamos teniendo una gestión contraria a lo que está haciendo el mercado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Cristian, ¿qué entiendes tú por esto del contrarian view? Es decir, contrarian view es yo voy en contra del consenso de mercado porque me gusta ir en contra de todo el mundo, o porque me creo diferente, o porque me creo más listo, o es yo conozco mis empresas, conozco mis valoraciones y trato de aislarme del ruido de mercado y aprovecho la volatilidad de mercado para operar en mi favor. Es decir, cuando todo el mundo está vendiendo, yo compro buenos negocios que sé que en un entorno normalizado valen más de lo que cuestan, y de manera contraria, cuando hay, digamos, euforia de mercado o hay una sobrecompra, yo aprovecho para vender y hacer plusvalía. ¿Cómo ves tú el concepto de contrarian view? Es muy correcto lo que dices tú. Realmente lo interesante del value es que, excepto en muy pocas y contadas ocasiones, el mercado siempre va a focalizarse en un sector o en otro, va a dejar unos sectores fuera de moda por la razón que sea. Y esos son los momentos donde uno puede aprovechar eso. Por ejemplo, lo que habéis mostrado aquí es en febrero o marzo, todo el mercado se fue para abajo por el tema del COVID. Bueno, obviamente el mundo parecía que se iba a acabar, no se acabó, aquí estamos todos. Entonces era una buena oportunidad para los que tienen liquidez y saben cuánto valen sus negocios. Ves la diferencia, mi negocio realmente no va a cambiar tanto a 10 años vista o 5 años vista, quizá ya ha caído el valor de mi negocio un 5, un 10%, pero las cotizaciones han caído un 35, un 40%. Bueno, eso abre una oportunidad. En este caso, abrió la oportunidad en todo el mercado. Después, cuando los mercados se vuelven eufóricos, obviamente es el momento donde ese gap de valoración entre lo que vale mi negocio y lo que el mercado paga por ello se cierra. Entonces, bueno, es un momento perfecto para tomar beneficios si encontramos un sitio mejor donde invertir, ¿vale? A veces eso puede pasar solo en un sector determinado. Por ejemplo, no sé, ahora estoy pensando en ESG, ¿no? Hay empresas del mundo ESG que por el tema de ESG ahora nadie puede invertir en compañías ESG. Pensemos petróleo, papel de fumar, ahora nadie, vamos, si dices estoy invirtiendo en una empresa que produce papel de fumar, te miran como diciendo uff, qué mal. Pero no, hay una empresa que es fantástica, es una de las mejores empresas que hay en España, a mi punto de vista, que se llama Miquel y Costas, que aparte de papel de fumar, también hace papeles de filtro, papeles para baterías de coches eléctricos, papeles especiales para regalos de lujo, bueno, todas estas cosas. Ahora que nadie puede, o los grandes inversores institucionales no pueden invertir en ESG y han vendido esta acción, pues el negocio sigue valiendo mucho más de lo que está cotizando ahora mismo en bolsa y ese es el momento de aprovechar. Perfecto. Enrique, vosotros en la actividad de Private Equity de alguna manera también tratáis de tener ese enfoque oportunista, de aprovechar momentos puntuales en los cuales un determinado negocio no goza del beneplácito de los inversores para tomar posiciones con expectativas de largo plazo. ¿Aprovecháis también esa deficiencia o ese gap entre lo que es el precio y el valor de los activos? Bueno, es que definir el valor es muy complicado. Yo recuerdo las discusiones internas de nuestra compañía cuando se habla de múltiplos, del EBITDA y no sé qué. Yo pregunto muchas veces, ¿y cuál va a ser el EBITDA del año que viene? ¿Va a ser el doble o va a ser la mitad? Pues entonces la definición es más compleja. De hecho, un analista senior nuestro pasa 7 o 8 años
de oficio antes de alguna manera ya tener una cierta capacidad. O sea que yo creo que en ese sentido la aproximación es distinta. Evidentemente aprovechamos situaciones para mejorar el precio a la hora de negociar el precio, pero no es el elemento más básico, ya que al final no es el único elemento, me refiero, ya que al final si vamos a estar entre 4 y 7 años en la compañía, bueno, pues hay otros elementos fundamentales que van a ser muy importantes. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de la compañía en el conjunto? ¿Cuál es a nivel de los mercados que van a crecer no a corto plazo, sino a muy largo plazo? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Y sobre todo, ¿cómo es el equipo directivo? O sea, es que una compañía en un sector complejo, pero con un buen equipo directivo, siempre se defenderá razonablemente bien, mientras que hay gente que puede faltar el sentido común, por muchas tecnologías que tenga, puede faltar el sentido común y te lleva al desastre de la compañía. Entonces yo creo que hay una serie de parámetros que tienes que analizar y que para mí no solamente no me vale un business plan. Un business plan es una herramienta inicial, pero hay que ver cuáles son los fundamentos de ese business plan, cuáles son los puntos fuertes para que se cumpla y cuál es la probabilidad que alcance esa situación. Y el tema de los equipos humanos es absolutamente básico. Y eso es tanto en la capacidad como en el alineamiento de la inversión. Es la razón por la cual, después de la crisis del 2008, que vimos que no salimos en momentos adecuados, en momentos determinados, y tuvimos unos gestores a veces no alineados, pues al final hemos sido muy rigurosos para siempre tener mayoría de control en las operaciones que hacemos. De tal manera que si hacemos integraciones y uno de los gestores no quiere, o uno de los que tenemos allí, pues no se aguanta con esa integración, pues habrá que sustituirlo, porque al final lo que predomina es el interés del inversor para nosotros. Y es un activo que tenemos que desarrollar y que tenemos que hacer que valga más. Bueno, entonces con ello es evidente que manejarse un poquito el precio. Por ejemplo, el fondo quinto, como he comentado, ahí creo que acertamos bastante bien en cuanto al mix de las 7 operaciones que se han transformado en 7 más en 20 y tantas. Bueno, pues y ahí ha sido acertado de tal manera que este año el valor marcado por KPMG respecto al año antes de la crisis pues ha mejorado, ha superado y no hemos tenido situaciones particularmente graves y hemos tenido algunas buenas oportunidades. Pero ahora estamos también con el fondo sexto, como invertimos muy rápido en el fondo quinto, en el fondo sexto ya tenemos varias operaciones. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues estamos un poquito agazapados a ver qué momentos de oportunidad podemos aprovechar. Hay sectores que nunca hubiéramos podido adquirir o comprar a unos precios razonables sin este momento de oportunidad. Y algunas veces tienes que esperar a ver si el business plan se consolida con la crisis para dar el paso siguiente para invertir más o completar. Es decir, que al final hay una mezcla de equipos humanos, estrategia y también especialización. O sea, yo creo que nos pasan las 3 áreas de negocio, no la maneja el mismo equipo. Cada uno son equipos distintos que tienen experiencias de 15, 20 años, digamos, la media del equipo en esas áreas, porque es de lo que entiende, de lo que conoce y tiene una idea intuitiva, no solo una idea puntual, ahora vale mucho, ahora vale poco. Entonces, pues, por ejemplo, en el fondo sexto, en el sector que ahora es muy bueno, es el de salud, que nos va a permitir multiplicar por 5 una compañía que compramos hace 4 años, porque ha crecido su EBITDA más de 5 veces. Bueno, pues los precios están altos en este momento bajo el punto de vista del múltiplo. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que hemos hecho ha sido comprar compañías de más bajo nivel, de tal manera que puedes ahí negociar mejor los precios y en la integración de todo este conjunto te sale una operación que ya el múltiplo puede ser mayor, una operación mayor. Porque en salud ahora es difícil comprar si no pagas un buen precio, digamos, por las compañías. Bueno, entonces perdonad que me haya extendido, pero al final no hay un valor mágico. Hay una situación en la cual luego tienes que tener capacidad de maniobrar y de manejarte para alcanzar el objetivo final. Y entre las 8 o 10 operaciones que hacemos, algunas seguro que te sale mal. O sea, y lo importante es el conjunto que te salga bien sobre lo que te salga mal y te dé pues, las rentabilidades que nosotros buscamos, del orden del 20% de ti, eso es lo que buscamos en este área de negocio. Y en otras áreas de negocio, como es infraestructura, evidentemente, además hacemos fundamentalmente brownfield a nivel de fondos. Bueno, pues es muy poca movilidad, por tanto ahí los tires son mucho más bajos. O si hacemos tecnología, ahí es indefinido lo que puede surgir como consecuencia, digamos, de las operaciones, pero es de mayor riesgo. Entonces estamos en los 3 niveles, los equipos son distintos, lo que no puedes meterte, como yo he visto en algunas organizaciones, sobre todo muy establecidas, que tienen la misma gente para todo. Pues cuidado, que yo creo que un elemento importante es entender los negocios. Cristian, para emplear correctamente este concepto de contrarian view,
hay que conocer muy bien las empresas en las que te has invertido, ¿no? Porque al final ponerte a comprar cuando todo el mundo vende y ponerte a vender cuando todo el mundo compra, pues tienes que estar muy seguro de lo que haces, ¿no? Entonces, el inversor profesional, ¿qué tipo de análisis utiliza? Se basa, el inversor value, me refiero en este caso. Mira más el técnico, es fundamental, la macro, la tendencia. Hombre, como inversor fundamental es lo que dije antes. Lo que hay que saber primero es cuánto vale lo que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, eso es básicamente se hace a través del análisis fundamental. Hay que saber no solo cuánto vale el negocio, sino cuánto va a valer el negocio o cuánto esperamos que pueda valer el negocio de aquí a unos años, que será cuando desinvirtamos. Entonces, obviamente, buscando un margen de seguridad para ese paso del tiempo y la incertidumbre que supone que nadie sabe lo que va a pasar de aquí a unos pocos años, tenemos que saber cuánto vale el negocio fundamental. Eso es primero ver cómo está situado el negocio, qué es lo que están haciendo los competidores, qué posibilidades hay de disrupción en esa industria, si es un nicho, si está protegido, si hay fosos competitivos o no, si la gestión o los gestores de la empresa están bien alineados como nosotros como minorista, que ahí la ventaja que tienen en el lado de private equity es que ellos ponen el management. Normalmente cuando invertimos en bolsa solemos ser el accionista minoritario, a veces no, pero muchas veces sí. Entonces, bueno, pues todos esos factores tienen que confluir. No confluyen en un número, confluyen en un número de factores que después nosotros tenemos que, con la experiencia, ponderar. ¿Miramos el análisis técnico? Pues en general no se mira. Hombre, miras el gráfico para ver si la acción lleva 7 años subiendo el tirón y entonces decir, bueno, pues algo más tiene que pasar. Si ves que lleva bajando 7 años seguidos, pues algo ha tenido que pasar. Bueno, eso es un poco de información adicional, pero no es la más importante ni mucho menos. Está claro. En el público tenemos hoy a varios estudiantes del máster de la Fundación, del máster de Estudios Bursátiles de Valencia, que son futuros profesionales con una buena base técnica, pero que no sé si a lo mejor les puedes recomendar algún autor o algún libro o alguna dentro de lo que es la filosofía del value investing. Sí, yo tengo aquí apuntados 3 libros. Uno que seguro que os va a gustar mucho se llama Capital Returns, de Edward Chancellor. Creo que el Wall School lo ha traducido al español. Es muy bueno porque te habla mucho sobre los ciclos de inversión y los ciclos de capital. Otro sería el de Strategic Logic de Juan Carlos Jarillo, es un profesor español que está en Suiza. Ese es muy difícil de conseguir. Y después hay otro que es Quality Investing, que habla un poco también de esto, de mirar el largo plazo y la calidad del negocio, que es de Lawrence Cunningham. Esos 3 libros, así para alguien que quiera mirar algo más especializado, yo creo que son muy interesantes. Perfecto. Vale, pues si os parece pasamos a la segunda parte de la mesa redonda, centrada en cómo gestionar una cartera de inversiones en un entorno como el actual. Estamos en un contexto, yo creo que ya desde hace ya más de 10 años, marcado por la puesta en práctica de una serie de políticas económicas que van orientadas a favorecer el crecimiento económico y que se basan en el establecimiento de unas condiciones monetarias ultralaxas, con tipos de interés muy bajos, con abundante liquidez, con unos bancos centrales que parece que están dispuestos a llegar hasta donde haga falta y pues unas políticas que parece que han venido para quedarse y en las que a medida que se ahonda en ese tipo de prácticas, pues más difícil parece volver para atrás, ¿no? El objetivo pasa por estimular el crecimiento, facilitar el crédito en el mercado, facilitar el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público, la demanda agregada en definitiva. Y es indudable que estas políticas pues, han tenido un impacto positivo en términos de acelerar la recuperación y el crecimiento económico, pero también la otra cara de la moneda es el déficit que estamos acumulando y la deuda que a largo plazo puede ser un problema. Y sobre todo desde el punto de vista de la valoración de los activos, yo creo que está teniendo un impacto importante en términos de inflación de activos de riesgo, inflación de mercados financieros, de los precios de los activos. Esa liquidez disponible y la falta de rentabilidad del activo libre de riesgo, si es que eso existe, pues ha derivado en lo que algunos economistas denominan el fenómeno de represión financiera, ¿no? Que no es otra cosa que los inversores cada vez pues tienen que asumir más riesgo para obtener la misma rentabilidad que antes o siquiera alguna rentabilidad, ¿no? Entonces eso lo que está provocando es que muchos inversores se hayan volcado en activos como la renta variable o incluso el private equity, y lo cual está teniendo su impacto en
en el precio de los activos. Estamos viendo empresas que están cotizando a múltiplos por encima de sus promedios históricos y estamos viendo compañías que están cotizando a unos precios que posiblemente no reflejan la verdadera situación de su negocio, ¿no? Entonces, este es un debate interno que tenemos nosotros muchas veces en el equipo, ¿no? En el sentido de si debemos replantearnos lo que históricamente hemos considerado como caro o barato, ¿no? Porque las reglas del juego parece que han cambiado y quizá pues debemos también cambiar un poco la forma de afrontar las inversiones. Yo creo que realmente no podemos gestionar de espaldas al Banco Central, porque eso es una guerra que tenemos perdida, y son unas nuevas reglas de juego que tenemos encima de la mesa y que tenemos que ser capaces de rentabilizar las carteras incluso en ese contexto. Entonces, la pregunta que yo os quería hacer es cómo se gestiona una cartera de inversiones en un entorno de valoraciones crecientes y en la que a la hora de invertir los múltiplos de entrada son exigentes, incluso descontando fuertes crecimientos a futuro, ¿no? ¿Consideráis que es más difícil quizá encontrar a día de hoy oportunidades de inversión que hace unos años? ¿Creéis que debemos confiar en que la recuperación económica y los programas de estímulo van a llevarnos a valoraciones superiores en el futuro? Cristian. Pues yo empezaría quizá un pequeño matiz. ¿Qué es el tipo de interés? El tipo de interés es básicamente una señal intertemporal de si ahorro o consumo ahora. O sea, si pospongo mi consumo presente y lo llevo al futuro. Entonces, cuando pasa lo que dices tú, que hay represión financiera, bajan esa señal casi deja de tener sentido. Entonces, los bancos centrales están dando unas señales intertemporales o están equivocando a la gente con las señales intertemporales, que eso es lo que están intentando, fomentar el consumo, ¿no? Bien, pues ¿eso qué hace para un inversor? Lo hace, en principio, más difícil. ¿Por qué? Pues justo porque la señal intertemporal, cuando hacemos un discounted cash flow, un descuento de flujos de caja, cuando descontamos los flujos de caja futuros al presente a tipos más bajos, nos salen automáticamente valoraciones más altas. Eso es una cosa mecánica. Pero eso no significa que como inversores sea mejor o sea peor. ¿Es más difícil? Probablemente sí, porque grandes partes del mercado están más sobrevaloradas. Ahí entra un poco lo que estábamos hablando antes del contrarian investing. Siempre va a haber áreas olvidadas por el mercado, por una razón o por otra. Por ejemplo, yo me acuerdo del año 2000 y ahora está pasando algo muy parecido. En el año 2000 nadie quería mirar small caps. En la burbuja.com los small caps estaban totalmente olvidados y fue un área que invirtiendo en buenas empresas se consiguieron grandísimas rentabilidades. Ahora mismo está pasando 3/4 de lo mismo, sobre todo en Estados Unidos. Las inversiones han ido todo a las grandes tecnológicas y hay muchas empresas de mucha calidad que se han quedado atrasadas y se han quedado atrás. ¿Eso significa que tenemos que cambiar nuestro punto de vista? No, tenemos que seguir siendo igual de exigentes. Quizá tengamos que pensar que con tipos de interés más bajos tengamos que alargar el horizonte de inversión. Para daros un ejemplo, en el año, creo que era 98, Microsoft, uno de los grandes ganadores de la burbuja.com, que hoy en día tiene 1.000 millones de clientes, está en todos los ordenadores del mundo con Windows y todo esto, cotizaba 61 veces PER. Ha tardado 17 años el que invirtió al precio más alto de todos en recuperar la inversión, pero la ha recuperado. Es lo que os decía antes en el gráfico de largo plazo. Parece que los pájaros están de acuerdo. Entonces, si los tipos de interés están muy bajos, probablemente tengamos que alargar un poco el punto de vista, nuestra esperanza de inversión, o sea, cuándo vamos a recuperar las inversiones. Pero no cambia nada realmente en cuanto al trabajo del analista fundamental, que es buscar buenas empresas baratas o relativamente baratas a lo que estimamos que va a ser el valor futuro. Oportunidades hay siempre y yo creo que siempre son, bueno, para ello trabajan para duro y, bueno, intercambiamos ideas de vez en cuando y la verdad que siempre se encuentran cosas. Es donde la labor del analista y del gestor más puede brillar y más valor añadido aporta, ¿no? Exacto. En los momentos difíciles es cuanto más aporta un analista, porque cuando es fácil, en mitad de la crisis del 2008, bueno, yo sé de gente que ha montado un fondo justo en el mínimo del mercado y, bueno, pues sí, le ha ido genial. Pero vamos, cualquiera que hubiese montado el fondo hubiese sido buen gestor o mal gestor. Todo habría ido, son vientos de cola. Bueno, pues cuando es difícil es cuando realmente se ve la calidad de la gestión.
Enrique, no sé si por la parte de Private Equity también apreciáis que derivado de estas políticas monetarias y de la liquidez que hay en el sistema, de alguna manera la competencia por conseguir oportunidades o los precios o los múltiplos de entrada en las empresas se ha visto de alguna manera afectado, o si sigue habiendo oportunidades y pensáis que hay recorrido por ahí. Bueno, sí, como comentaba antes, o sea, el precio es un factor de riesgo, como hay otros, como en los equipos humanos, o como si el elemento diferencial es una tecnología o es un producto y se cambia todo ello. O sea, al final hay un conjunto de riesgos y este es uno más. Es evidente que puede ser, si el precio es muy alto, y a nosotros nos pasa que como el 75% de nuestras operaciones son de propietario, bien nosotros las subastas, en cuanto sube el precio, nos vamos y eliminamos ese factor de riesgo. Pero si en algún momento no es un elemento determinante, puede ser igualmente determinante la tecnología que está desarrollada y sobre todo un factor que quizás no se dice mucho, pero no es valorado lo suficiente, que son los equipos humanos. O sea, eso es un tema muy básico y bueno, pues ahí está en buscar un equilibrio de cartera, donde según, o sea, lo que te puede pasar es el cambio de ciclo, que estás subiendo así y de repente te cae, o sea, o te puede malo o muy bueno, ¿no? Ambas cosas, pero tienes que contar que te puede ocurrir. Por ejemplo, a la hora de buscar la política de cartera es importante tener diferente tipo, diversidad de empresas. Buscamos 8 o 10 compañías para que de alguna manera, pues en alguna puede irle muy mal por la situación del mercado o lo que fuera, y en otras puede favorecerle. Pero no solo es el precio el único elemento que cuenta. Pero bueno, es uno a tenerlo muy en cuenta. Al hilo de lo que comentas del factor humano, yo creo que puede darse caso también a veces de tener una muy buena compañía, con un muy buen modelo de negocio, pero donde efectivamente los gestores pueden no estar alineados sus intereses con los accionistas, ¿no? Entonces, para nosotros este es un factor muy importante, ¿no? Cuando analizamos empresas para invertir, siempre analizamos la estructura accionarial y vemos que puede haber realmente un alineamiento de intereses entre los gestores y los propietarios o los accionistas, porque eso de alguna manera te da la tranquilidad de saber que las decisiones que se van a tomar van a ser coherentes, que las asignaciones de capital y de recursos van a ser coherentes y te da una cierta visibilidad de lo que puede ser el futuro. No sé vosotros cómo consideráis este elemento, si creéis que es importante a la hora de invertir. Hombre, yo creo absolutamente básico. Nosotros tenemos 2 razones para tener mayoría, o 3. La primera, marcar el fondo de interés para los inversores en qué momentos podemos salir y no asumir igual riesgos excesivos. Y un alejamiento por motivos a veces personales de que se quiera alejar en el momento de la venta. Entonces ese es el elemento fundamental. Y el segundo es que hacemos un análisis importante de los gestores, pero a veces te equivocas. O sea, y en ocasiones no solamente igual, que cuando integras compañías puede que el papel que uno tenía en un momento determinado en una de las compañías pues ya no se sienta cómodo, el que de alguna manera su papel ha quedado pues limitado, su propio ego, una serie de cosas. Bueno, pues tú estás integrando compañías, al final es el bien del conjunto lo que tiene que haber. Entonces, ya contando pues eso de descubrimientos que a veces haces cuando te das cuenta que no están alineados y que están buscando pues para acabar quedándose con la compañía. Hemos tenido algún ejemplo, además hemos compartido, y por tanto estrategias determinadas que no incrementan el valor de la compañía. Entonces yo creo que uno de los papeles como accionista y accionistas mayoritarios es controlar muy bien el tema de los gestores. Y es muy doloroso tener que quitar, pero cuando hay que quitar. O sea, no es... No te puedes quedar pasivamente a ver qué pasa y no sé qué. Nosotros en ese sentido somos muy proactivos después de la experiencia que hemos tenido. Hablando un poco sobre el ciclo, evidentemente yo creo que invertir con el ciclo a favor siempre ayuda, ¿no? Siempre es un viento de cola que te ayuda a hacer cualquier inversión. Pero ¿pensáis vosotros que hay que invertir en función del ciclo? ¿Pensáis que es posible obtener rentabilidades e invertir incluso cuando tenemos un ciclo que quizá no es muy favorable o tenemos un ciclo recesivo o al menos no en fase de crecimiento? ¿Creéis que eligiendo bien las compañías y las inversiones se puede obtener plusvalías en una fase de ciclo recesiva o de estabilización del mismo? Sí, completamente. Sí, yo también creo. Sí. Otra cosa es cómo tú elijas y qué tipo elijas en función de tu percepción del ciclo. Claro, el ciclo en bolsa no siempre es igual para todas las empresas. O sea, es lo que decíamos antes. En muy pocas ocasiones sí hemos visto una caída de absolutamente todo a la vez, pero normalmente siempre suele haber oportunidades. Entonces, el ciclo puede estar a nuestro favor. Es más fácil, digámoslo, no es más fácil, es más cómodo. Es cuando va en barco, cuando el viento viene de popa, es más cómodo ir en barco. Lo que no significa que vayamos a ir más rápido y que vayamos a ir mejor. Cuando el ciclo está en contra puede ser más incómodo, por supuesto, pero oportunidades siempre va a haber y una buena gestión es justo
La gestión value, sobre todo, suele resaltar en momentos más difíciles de los ciclos, porque cuando todo va bien, todos somos grandísimos inversores. Eso, vamos, eso lo sabemos por la cena, la familia, las comidas, los amigos. Todos son geniales, increíbles inversores, pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se ve cuando hay un trabajo fundamental detrás o no. Para que también los ciclos a veces no es una V, la pandemia se valió una K. Hay que el ciclo ha ido muy bien. Nosotros en esa cartera que comentaba ha habido, bueno, 3 compañías vamos a ir mucho antes de lo previsto y con mejores rentabilidades, y otras vamos a tener que alargar el proceso. Lo que pasa es que tienes tiempo para desinvertir más tarde. Entonces, bueno, pues todo depende en ese sentido como el equilibrio de la cartera. No puedes coger todas de la misma tipología, porque entonces arriesgas mucho más. O sea, entonces hay una diversificación en función de la política de inversión que tú te traces, ¿no? Cristian, no es bueno generalizar, pero ¿a qué atribuyes que en los dos últimos años se dice que los gestores value han tenido una rentabilidad menor que otras filosofías o que otras formas de gestionar la cartera? Si me dejas, tengo un slide. Esa es una pregunta muy, muy recurrente. Entonces, lo más importante es que invertir la filosofía de inversión value no tiene nada que ver con los índices value, ¿vale? Hay una gran diferencia. Entonces, cuando la gente dice esto, sobre todo los medios de comunicación, que no saben bien de qué va esto, lo igualan y no es lo mismo. Entonces, si vemos un índice value, estos son los índices value, lo que han hecho desde hace casi 50 años, 45 años. ¿Vale? Entonces, el último ciclo, lo que vemos en azul oscuro es el growth, que lo hace mejor. Pero esos son índices. En el índice growth te ponen empresas que crecen mucho el top line, mientras que en los índices value ponen empresas que están baratas por ciertas métricas. Eso no significa absolutamente nada. Ya hemos dicho antes que hay que ver el conjunto de la inversión, no solo un ratio. A veces podemos comprar una empresa, pues Amadeus o Ferrari o Louis Vuitton, a unos PERs 30 y pueden que estén baratas a 5 años vista, mientras que podemos estar comprando una compañía de muy mala calidad, Apple 3, que teóricamente está barata, pero que si no crece, si no tiene un buen equipo gestor y todo esto, pues al final perderemos dinero si no quebramos del todo. Entonces no es nada así. Entonces, la razón de que hemos oído esto es básicamente la generalización por parte de la prensa financiera, que realmente pues no se mete a fondo en investigar este tipo de cosas. Bien, pues si os parece pasamos a la tercera parte de la mesa redonda, en la que queríamos abordar el papel del inversor financiero. Entonces, en este apartado nos gustaría de alguna manera reivindicar un poco el papel del inversor financiero y desmitificar su papel, ¿no? El inversor financiero lo que en última instancia hace es canalizar el ahorro hacia unidades productivas que necesitan financiación, es decir, las empresas, y de alguna manera pues, supone una forma alternativa de financiación para las mismas, ¿no? Pero yo creo que hay más, que aparte de lo que es únicamente la financiación. Cuando hablamos de inversor financiero, parece que en ocasiones se le otorga este término un cierto matiz de inversor especulativo, ¿no? De inversor que no se preocupa realmente de lo que es el negocio que subyace detrás. Y dentro de ese término de inversor financiero, pues yo creo que caben muchas diferentes acepciones, ¿no? Desde lo que comúnmente se conoce como un fondo buitre hasta pues inversores que contribuyen al crecimiento de la compañía y que generan valor para los accionistas y para todos los stakeholders, ¿no? En nuestro caso particular, pues hemos tenido la oportunidad de formar parte de numerosos órganos de gobierno en las compañías en las que hemos invertido. Y por nuestra parte el enfoque siempre ha sido el mismo, es decir, tratar de contribuir no solamente como un inversor que aporta recursos económicos, sino como empresarios que colaboran con otros empresarios, ¿no? Porque creemos que ese perfil mixto de financiero industrial pues puede muchas veces marcar la diferencia, sobre todo en empresas que a lo mejor no tienen unas estructuras totalmente profesionalizadas, ¿no? Entonces, Enrique, quería preguntarte en la gestión vuestra del private equity, ¿de qué manera o qué papel puede jugar un inversor como vosotros en el desarrollo, el crecimiento y la gobernanza de una empresa? ¿Cómo conseguís que la empresa crezca y multiplique su valoración y su negocio? Bueno, yo en principio, cuando alguien pregunta a los financieros, yo miro a la derecha e izquierda a ver si encuentro uno, porque yo me considero un empresario y un industrial, no me considero que sea un técnico de las finanzas, ¿no? Creo que a la hora de invertir en nuestro sector son otros muchos factores los que cuentan y por eso la maduración de la experiencia lleva sus años. Entonces, claro, depende un poco el tipo de fondo. O sea, para poner
digamos, en nuestros ejemplos, de infraestructura, como los activos pesan mucho, ahí cuenta menos, la volatilidad es muy pequeña, no es el efecto. Si tienes los otros dos, el de private equity, que es el que más nos referimos, hombre, al margen de buscar la estandarización de los métodos de gestión en la compañía, donde de una gestión de mesa camilla se puede pasar a una gestión pues más normalizada, presupuestos, business plan, etcétera, pues hay un ordenamiento y una transparencia que incluso también afectar a los temas de ESG, digamos, de que la compañía tiene que tener presentes. Entonces hay una, diría, profesionalización de la empresa, porque nuestro equipo le va a obligar a hacerlo o va a sustituir los equipos que no son capaces de hacer en ese sentido. O sea, por ejemplo, pues hay factores. Nosotros compramos una compañía en un sector alimentario donde había tanto dinero negro que, claro, tuvimos que hacer un cambio absoluto para que fuera transparencia, porque esa compañía, nosotros no podemos con los inversores, con nuestros inversores y nosotros mismos no aceptamos esas reglas de juego extrañas. Entonces, bueno, extrañas o aprovechadas, ¿no? Entonces, bueno, al final estás haciendo compañías homologables para poder venderlas después. O sea, entonces nada te sirve ganar 1 año o 2 años de malas formas si no es por la compañía para dentro de 4 o 5 años encontrarte una compañía internacional que igual es la más atractiva porque te compra mercado además de una cuenta financiera y, bueno, pues tienes que tener preparado. Por tanto, sí que hay un trabajo. Y ya no digamos en nuestra aproximación, que es una posibilidad de adquisición de compañías. La gente no tiene experiencia, o sea, un gestor de una compañía del sector pintura no tiene experiencia en comprar compañías ni en integrar. La integración de las compañías es muy peligrosa. Tú coges balance, los integras, puede parecer que todo encaja muy bien, pero resulta que lo más difícil de encajar son los equipos humanos y esa integración. Entonces hace falta experiencia también para hacer eso. Y luego, pues evidentemente, no tener puesto ni tu ego ni demás en el tema, sino que tú buscas tu cartera. En mi cartera me interesa esto y son piezas que son movibles. No puedo un señor con un ego enorme que no quiere que le toquen nada, porque toda la vida lo he hecho así y se considera que es muy importante. Bueno, sí, pero si integramos 3 cosas, pues igual hay otros 3 importantes. Igual tienes que hay que buscar el cuarto que integre el conjunto. Entonces yo creo que en ese sentido, más en el tema del private equity que nosotros desarrollamos, el tipo que desarrollamos, es muy importante en esos aspectos, más en de internacionalización, donde nuestro equipo sí tiene experiencia de internacionalización y ahí puede ayudar bastante. Y luego, claro, en la selección, analizar los equipos y en esa nueva proyección, cuáles son las carencias de los equipos. Entonces, igual tienes que buscar un buen control o una persona, pues por ejemplo, una compañía del sector de pesca recientemente que exporta el 85% ya de pulpo que conoces. Claro, tienes un presidente ejecutivo que conocía muy bien el retail, conocía muy bien los mercados internacionales y, bueno, pues estamos en el 85% de exportación. O sea que, bueno, tú tienes los equipos, tienes que acabar conformándolos. No es solo una persona, sino es un conjunto de equipos y buscas el equilibrio. Si contáramos, por ejemplo, el venture, una pequeña pincelada, bueno, pues ahí evidentemente lo que se importa es el factor de los que han desarrollado la tecnología y su capacidad inicial para arrancar, porque además como las empresas son pequeñas, o sea, una cosa es que inviertas, en private equity invertimos entre 15 y 25 millones, y otra cosa es que inviertas 1 o 2 millones. O sea, tu dedicación y el esfuerzo es... Ahí en este caso, por ejemplo, tenemos 2 socios en Estados Unidos que ayudan a la internacionalización y a la siguiente ronda de financiación que puede ser utilizada por los fondos americanos, que es donde verdaderamente se está pagando mucho dinero. Entonces, bueno, pues cada cosa tiene su... Y en eso te tienes que especializar, porque luego también te seleccionan a ti. O sea, cuando alguien puede elegir entre tú o el otro, y dice, oye, ¿por qué quiero esta compañía? Hombre, si quiere vender la compañía, como es el caso fundamentalmente en private equity, o venderla parcialmente y luego acompañarnos en la salida a nosotros, bueno, pues es una aproximación. Si es en tecnología, pues ese factor que comenté es muy básico. Si la siguiente ronda yo lo puedo acercar a los grandes fondos de California y de Estados Unidos, pues hombre, es una ventaja. Entonces, tú también tienes que mostrar, sobre todo si eres minoritario y eres acompañante, que vaya un poco el tema. Me parece muy interesante el papel que juega el private equity en los procesos de consolidación sectorial de diferentes industrias en España, ¿no? Porque siempre hablamos de la industria o del tejido industrial español como muy basado en pymes, en empresas muy pequeñas que operan muchas veces a nivel local. Y yo creo que es interesante ese papel que jugáis vosotros muchas veces de consolidación de sector, de adquirir pues 4, 5, 6, 7 empresas de un mismo sector que no se entienden entre ellas, pero que de alguna manera se juntan y gracias a eso pues se convierte en una empresa mucho más competitiva, con mayor capacidad de financiación, con mayor capacidad de acceso a los mercados internacionales y al mismo tiempo incrementa su valor, ¿no? Entonces, pues, no sé si nos puedes explicar algún ejemplo o algún sector que conozcas, que hayáis tocado vosotros, donde se hayan hecho operaciones de este tipo
y donde se haya generado valor para los participantes. Pues de las 7 operaciones que hemos hecho, 6, cada una con 3 o 4 compañías. O sea, normalmente vas a hacer una plataforma fundamental en la que te basas y vas incorporando complementariedades nacionales o internacionales. Por ejemplo, esto me interesa mucho, la cercanía de Francia y la cultura francesa de proximidad y la portuguesa. Bueno, Portugal hay menos diferencia todavía. Entonces es importante poder, hemos hecho pues, prácticamente todas, salvo la del pulpo, que queríamos ser líderes internacionales, somos líderes europeos y queríamos ser internacionales, para luego vender Europa y una línea de producto. El resto, pues como Arabem, por ejemplo, pues integramos varias compañías que además tenían su actividad también en México y en Europa y demás, con lo cual consolidas las posiciones de ambas. Entonces, o bien, por ejemplo, del sector alimentario, que estamos en un proceso en este momento de venta de una compañía que eran cientos envases y esa te exigía adquisiciones para poder incrementar el mercado. Con lo cual hemos comprado en Portugal, estamos viendo ahora entre España y Francia para poder abordar y crecer. Son ejemplos. No es únicamente crecer en tamaño, es también integrar las compañías, generar sinergias, mejorar las eficiencias, mejorar la productividad y de esa manera pues también... Claro, sí, yo resumo en el tamaño, pero al final lo que me va a acabar vendiendo es el EBITDA y las posiciones de mercado y posiciones tecnológicas que tenga la compañía. Sí. Cristian, en la parte de cotizadas, ¿de qué manera puede un inversor value, que al final mira todo en la empresa, no solamente mira los fundamentales, sino mira pues, desde las políticas de comunicación, cómo trata al accionista, todo tipo de políticas que lleva a cabo la empresa, cómo puede un inversor minorista, un inversor en bolsa, contribuir a que una empresa mejore su gestión o puede premiar a aquellas empresas que a lo mejor siguen una serie de políticas que van más adecuadas con pues, el cuidado del accionista, con información transparente, ese tipo de cosas? Sí, realmente eso es la clave, ¿no? La diferencia con lo que hacen en el lado de private equity es que suele ser accionista minoritario, entonces no tienes tanto poder de decisión. Lo que sí puedes es tener influencia, ¿no? Es una cosa que estamos viendo en Estados Unidos, ya llevamos, yo diría que más de una década con lo que llaman activismo. Lo que pasa es que de la forma muy americana es muy agresiva, entran en los consejos de administración, exigen cambios. En Europa funciona mucho peor, en Japón no funciona. Pero bueno, sí hay una forma de estar en contacto con las empresas y ahora con todos los temas ESG que están apareciendo en la actualidad, sí se están dando mucho más conversaciones de los accionistas importantes o de referencia con las empresas cotizadas. Puede haber muchas empresas que no tengan un buen departamento de comunicación y se les puede ayudar desde el departamento financiero, porque los financieros ven muchas otras empresas, ¿no? O sea, Jorge, por ejemplo, no se puede estar viendo 50 empresas al año o más. Bueno, pues entonces ya tiene un feeling, puede estar aportando en ese sentido. En otras cosas, por ejemplo, que una empresa esté perdida y no esté con el foco en temas de ESG, solo estén en sus temas industriales o no sé qué, o sencillamente desde un punto de vista diferente de otra industria, otro ángulo, oye, en esta otra industria que es parecida a la tuya, que tiene una estructura parecida, se puede hacer esto también. Es un diálogo abierto que sí, la otra parte, que es la gestión, los gestores de las empresas aceptan. Puede haber un intercambio de ideas muy positivo para ambos, porque el inversor, a través de su activismo amable, por llamarlo de alguna forma, puede ayudar a que cristalice el valor en la empresa mucho antes y claro, y los gestores de las empresas estarán encantados porque el valor de su empresa, que saben que vale más, también se cristaliza antes. Básicamente es eso, es alinear al gestor y al inversor. Perfecto. Enrique, hablando del sector en general, del private equity, la evolución que ha tenido en los últimos años en España yo creo que ha sido muy significativa, ¿no? ¿Cómo nos ves comparado con la situación en otros países? ¿En qué destacamos y qué crees que nos falta en esta actividad? Hombre, yo creo que en estos años del private equity o capital privado pues ha habido un desarrollo de profesionales y un conocimiento de especialidades, etcétera, y yo creo que es bastante potente. Hoy en día está maduro bajo ese punto de vista la integración de los diferentes tipos de financiación. O sea, yo creo que en ese sentido. Luego, por otra parte, digamos, se ha desarrollado bastante bien con intermediaciones y demás, pues y un conocimiento, y eso creo que lo hace más abundante. Yo ahora no me metería en un país no desarrollado. O sea, hemos tenido experiencias
en algunos países y es muy complicado. Y España diría que está a nivel medio dentro de Europa. No está con los países anglosajones, incluido como Francia, pero bueno, el sur de Europa, tampoco Alemania es que esté para tirar cohetes en el tema de los anglosajones son los que claramente están llevando la palma, y los países nórdicos y demás. Entonces España ha crecido bastante, estamos en torno al 0,05, 0,6 del Producto Interior Bruto, o sea que ya estamos en torno a la media europea, incluso un poquito por encima de la europea, pero muy alejado, y luego viene un poco por áreas, o sea, esto lo que nos falta son inversores, por ejemplo. O sea, España tiene una carencia de inversores, y en ese sentido es que los fondos de pensiones y compañías de seguros es marginal, absolutamente marginal. Entre los países anglosajones son los principales inversores de todo ello. Aquí es que es absolutamente ridículo, y en estos años incluso de crecimiento tiene muy poco, prácticamente entre todo el conjunto de reglas que tienen y circunstancias y desconfianzas y demás, prácticamente es muy bajo, y entonces, claro, lo que se ha tirado muy bien, y prácticamente casi el 50% de la captación de fondos de los últimos años ha sido las family office. Ha tirado francamente bien, y hoy en día representa una cantidad significativa. Y todos tenemos en nuestras carteras, de inversores, un porcentaje muy alto de familias industriales que en un momento determinado han vendido su compañía, y en ese momento determinado quieren diversificar, quieren participar en los negocios, porque también además los entienden de una u otra manera, aunque ya no sea a nivel ejecutivo. No, yo creo que es el momento, pero hay un debate. O sea, el sector público ha sido muy importante, lo del ICO, o sea, el plan ICO global ha sido una gran idea, y creo que ha sido uno de los factores de éxito, porque ha aportado cantidad de dinero significativo. Todos los años hace un par de concursos para los mejores proyectos, y bueno, yo creo que vamos mejorando en ese sentido. Perfecto. Cristian, misma pregunta para ti. ¿A qué crees que obedece esa eclosión de la inversión en valor que ha habido en los últimos años en España? En España tiene yo creo que básicamente la inversión en valor ha tenido una eclosión en el sentido de que ha habido más multiplicidad de gestoras con ese enfoque. Lo que pasa es que si miramos el número de activos totales bajo gestión, realmente no ha cambiado mucho. Si nos vamos 20 años hacia atrás, teníamos una sola gestora grande conocida, que era Bestinver, que hacía gestión en valor, y un par de family offices, que era La Moza y Lierde, en Zaragoza, que hacían eso, y ya. Pasa que en el momento que Paramés sale de Bestinver y monta primero a Z, y después no se entiende con los socios, y monta Cobas, y a la vez se monta Magallanes, y surgen varios más gestores pequeños al calor de eso, pues hacen más ruido 10.000 millones gestionados desde 10 casas que 10.000 millones gestionados desde una sola casa. Yo creo que es un poco eso. Es verdad que Paramés lo hizo fenomenal durante todo su tiempo de Bestinver, entonces, bueno, pues eso es lo que le ha dado la fama. Realmente la fama se la dio lo que hablábamos antes de la burbuja.com. Él invirtió en small caps, fue muy contraria cuando todo el mundo estaba comprando valores de Internet en el año 99-2000, y él compraba CAF, Apple 3, Apple 4, compañías pequeñas muy buenas, y entonces, bueno, pues en el año 2000, cuando empezó a caer la bolsa, las bolsas cayeron, no sé si un 20 o 30, mientras que el fondo de Bestinver subió un 30-40%. Eso fue, a partir de ahí, la gente empezó a decir, hombre, si hay una inversión alternativa de otra forma que se puede hacer dinero. Bueno, y eso yo creo que fue donde empezó toda la eclosión del valor en España. Pero bueno, seguimos siendo muy poquito respecto si nos vamos a mercados como Reino Unido o Estados Unidos, que por supuesto que ahí nació la gestión en valor, la gestión value, y bueno, pues ahí el tamaño es otra cosa. Una última pregunta, Cristian. ¿Crees que se habla mucho de la gestión pasiva, ¿no? ¿Crees que llegará un momento en el que acabará sustituyendo a la gestión activa? No, para nada. La gestión pasiva tiene su forma de ser, tiene su cliente objetivo, que es completamente diferente que la gestión activa. La gestión activa es básicamente gente que sabe muy bien lo que hace, y la gestión pasiva es gente que solo busca el precio. Es gente que, bueno, pues si no sabe, y de hecho grandes gestores value lo dicen claramente, Warren Buffett es el primero que lo dice, si no sabemos bien lo que hacemos, pues lo mejor es irse a gestión pasiva lo más barata posible.
ya está, no tiene nada más. Pero la gestión activa siempre va a tener un sitio y un momento de ser. ¿Por qué? Porque busca las ineficiencias que hay en el mercado. Y el mercado siempre va a ser ineficiente porque está lleno de seres humanos. Y los seres humanos no somos racionales, por mucho que nos hayan enseñado en la facultad. Entonces, eso es el arbitraje de la irracionalidad del ser humano y de las modas, de que ahora, como mi vecino está invirtiendo en Bitcoin y se está forrando, pues yo también compro Bitcoin. Eso lleva a ineficiencias de valoraciones. Por ejemplo, Bitcoin o en el año 2000 Terra Networks o cualquier empresa.com. Bueno, pues eso lleva a sobrevaloraciones e infravaloraciones. Y eso es cuando la gente que hace un análisis profundo de empresas es cuando puede ganar y hay oportunidades. Si el mercado fuese perfectamente eficiente, no habría sentido para la gestión activa, es obvio. Pero entonces solo habría que hacer gestión pasiva. Pero como los mercados son llevados por sentimientos y por seres humanos, la gestión activa, mientras esto siga así, seguiremos teniendo nuestro sitio protagonista. Estupendo. Bueno, pues no sé si pasamos ya al turno de preguntas. Me parece que de tiempo vamos un poco ya pasados. ¿Tenemos una pregunta por allí? A la hora de valorar empresas de calidad, has dicho al principio, que si no consideras que puede ser una fuente de error el salir de empresas que cumplan muchos de los criterios que has dicho de barreras de entrada, familia, poca deuda, y si tú a la hora de gestionar la cartera has identificado estos errores y has vuelto a entrar en estas empresas, aunque no hayan corregido y coticen más caras del momento en el que tú saliste. Sí, somos humanos, obviamente todos nos vamos a equivocar y eso es parte del aprendizaje de ser inversor, es equivocarse y cuanto antes nos equivoquemos mejor. Lo ideal, o sea, lo que cada uno tiene que ser, la inversión uno lo tiene que adecuar a su forma de ser. Porque cada uno, hay gente que tiene más paciencia por naturaleza, hay gente que tiene menos paciencia por naturaleza, hay gente que comprende unos sectores mucho mejor que otros. Yo no tengo educación, por ejemplo, educación médica, entonces a mí valorar una compañía farmacéutica me es muy difícil porque no sé realmente lo que están haciendo, no sé si va a salir un competidor de una proteína o de un medicamento, es que no tengo ni idea, es muy difícil. Lo que es importante es saber bien lo que haces y moverte dentro de lo que llamamos círculo de competencia. Si tú sabes hacer una cosa, si tú sabes invertir a 3 años vista o a 5 años vista a largo plazo, tienes que acabar montando una cartera con la que tú te sientas cómodo y con la que tú te puedas ir de vacaciones y te puedes ir a dormir. Si tú eres una persona mucho más, o cualquier inversor es una persona que busca mucho más a corto plazo, tendrá que irse a las inversiones que yo decía más tipo net, sobre todo si tienes mucha capacidad de análisis forénsico.
¿vale? O sea, si tú eres capaz de encontrar empresas que están cotizando por debajo de lo que valdría si las liquidas, entonces el tiempo a ti es mucho menos relevante. O sea, tú lo que tendrías que buscar ahí es que las liquiden cuanto antes. Eso es una forma de ser. Eso cada persona tiene que buscar la inversión. En el fondo es como los coches. Hay gente que le gusta un BMW, hay gente que le gusta un Porsche, hay gente que le gusta un Fiat. Bueno, no hay un estilo mejor que otro, sino el que se adapte mejor a tu forma de ser y a tu forma de pensar. Y eso es lo más importante en la gestión. Te tienes que conocer a ti mismo, porque tú vas a ser tu mayor enemigo. Si tú entras en pánico, aun sabiendo cuánto es el valor de tu empresa, porque los mercados caen un 30% y porque parece que va a ser el fin del mundo, pues entonces tienes que invertir de otra forma, porque esa no te va a ayudar. Sí, 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 sí. Claro, la humildad ahí es clave. O sea, sí, puedes volver a entrar. Y a veces vuelves a entrar y vuelves a acertar, a veces vuelves a entrar y te equivocas. Eso pasa. O sea, eso es bastante más común de lo que creemos. Pero lo importante es eso, que tú sepas valorar cuánto crees que vale. A veces compras una empresa, la vendes porque crees que vale X, que haya llegado a tu valor objetivo, vendes y después pasan 1 año, 2 años, la empresa hace no sé qué movimiento corporativo y la tienes que volver a evaluar de nuevo. Y de golpe dices, hombre, ha subido un 30%, pero se ha comprado no sé qué, que vale un 50% más. Entonces vuelve a estar barata. Pues la puedes volver a comprar. Eso no es un problema. O sea, tienes que empezar siempre como desde cero, en ese sentido. Como hemos dicho, el tiempo está... Si haces cierto tipo de inversión en valor, el tiempo va a tu favor. Cuanto más calidad de la empresa, el tiempo, cuanto más tiempo dejes que pase, o sea, si una empresa es capaz de reinvertir el capital a tasas de retorno altas, a 15, 20% anual, ahí cuanto más tiempo estés, mejor, mientras puedas seguir reinvirtiendo. El problema es cuando ya no puedas seguir reinvirtiendo. ¿Qué hace con el capital en ese momento? Eso es lo que tienes que mirar. Eso es muy difícil. No es fácil. Por eso sueles tener una cartera diversificada. La moda en los últimos años ha sido hacia concentrar las carteras, pero no es necesariamente... Si estás cómodo con una cartera muy concentrada, estate con una cartera concentrada. La diversificación te ayuda a reducir esa tasa de errores, pero también te ayuda a reducir la tasa de aciertos. O sea, cuando concentras la cartera, lo que consigues básicamente es, si te va bien, si aciertas en todo, subes muchísimo los rankings de rentabilidad para que le importe. Para que no le importe, si por ejemplo estás invirtiendo para una familia o para tus hijos, ¿sabes? Hablando intergeneracionalmente, realmente no te importa salir en el ranking. He sido el mejor inversor a 3 años, no te importa. Lo que me importa es crear valor en el tiempo. Entonces, crear valor a 15% anual durante los próximos 30, 40, 50 años, vamos, te digo, estás mejor que mucha gente que se lo puedan imaginar. Entonces, bueno, pues eso depende un poco de tus necesidades y de tu punto de vista y hacia dónde quieres ir. Pero eso necesitas conocerte primero. Entonces sí, pero los costes de oportunidad existen, obviamente. Lo que pasa es que la bolsa es muy difícil en ese sentido. No siempre te va a dar la razón en el corto plazo, pero en el largo plazo suele acabar dándote la razón. Suele. A veces no, a veces te equivocas y a veces, bueno, pues hay empresas que llevan muchísimo tiempo a unos precios ridículos. Pero bueno, pues esas cosas pasan. Por eso es bueno diversificar. Si tienes todo en Miquel y Costas, bueno, pues y se queda ahí, si has invertido hace 2 años en Miquel y Costas, pues has ido para abajo. Bueno, pues si puedes aguantar otros 10 años, te irá para arriba seguro, vamos.
estudiando los finales de la inversión bursátil, que se estudia en la universidad, en la ¿cómo trasladan ustedes esa transparencia que ya les dan el dinero para que obtengan la rentabilidad? ¿Cómo se puede mejorar eso para que haya más inversores? Bueno, yo creo que actualmente la actual dirección de ASCRI, que es la Asociación de Capitalismo, está haciendo trabajos interesantes en ese tema. Y, por ejemplo, incluso pues, a nuestro Consulting Group le encargó el análisis del por qué en España invierten tan poco los fondos de pensiones y las compañías de seguros, que es que es ridículo si lo comparas con los países anglosajones. Entonces, bueno, pues hay buscar cuáles son los problemas para transmitirlo. Una parte yo diferenciaría un poco lo que son fondos de fondos, como por ejemplo algunas compañías de seguros y demás, y lo que son fondos de inversión directa. O sea, los dos tienen ventajas e inconvenientes. Un fondo de fondos, y lo que puedes buscar es invertir en Alemania, en Estados Unidos, por el mundo mundial, y tiene capacidad para negociar con ellos. Claro, eso da diversificación, pero entre ellos hay muchas comisiones, unas de coste fijo y otra de carry interest, o sea, con comisiones que se van reduciendo, con lo cual, bueno, pues cada uno tiene su sesgo determinado, ¿no? Entonces, es evidente que falta una comunicación quizás, bueno, ahora hay más estadísticas que lo que había antes, y también un asentamiento del sector. O sea, el sector, dentro de lo que cabe, bueno, yo estuve en la época desde que se concebía como elemento de promoción de la empresa. Actualmente, cuando tienes inversores, tú buscas rentabilidad para tus inversores. El tema de promoción queda a otros. Entonces, quedan por hacer cosas en ese sentido, pero yo creo que se ha mejorado bastante, y lo que falta, lo que comento, son inversores de la naturaleza, lo que comenta. Se hará poco a poco. O sea, creo que el ICO fue un gran avance que Fondico, y además las rentabilidades de Fondico que está dando son muy altas, son 16-18% de TIR, o sea, de las inversiones que ha hecho. Vamos, yo recuerdo, porque además el ICO fue uno de los que participó en la fundación de GED, y luego ya le compramos las acciones y salió, pero vamos, no había forma que hiciera un fondo de fondos. O sea, había una constitución interna de que era como si las comisiones se repartieran. Bueno, sí, pero es que vosotros no podéis ver inversión directa. Bueno, no podéis, no tenéis capacidades técnicas ni equipos a los que dar un carry y a los que dar una serie de retribuciones. Entonces, en cambio, pues actuar como fondo de fondos, que en España no había, porque los pocos que hay en España, además la mayor parte, lo que hacen es invertir en fondos directos fuera de España. Entonces, hay un mensaje digamos, de comunicación con la sociedad, que es responsabilidad nuestra, y bueno, y también el tiempo irá madurando cosas, y expectativas de rentabilidad. O sea, eso al final demuestra mucho. Cuando tú tienes unas buenas rentabilidades, es mucho más fácil atraer inversores, o sea, como comentaba antes. Bien, pues muchísimas gracias. No sé si queda alguna pregunta más. Tendríamos un par de minutos como máximo. Y si no, sí, adelante. Enrique, mi percepción después de haber desarrollado mi carrera profesional en distintos tipos de empresas es que las empresas mejor gestionadas, con el peligro que implica este tipo de generalización, son aquellas que tienen una mayoría de propiedad en manos de una familia, que le da una visión a largo plazo, con gestores independientes y cotizadas en bolsa. ¿Tú compartirías ese tipo de apreciación? Hombre, con el peligro de una generalidad. Hombre, yo vengo de una familia, ya mi abuelo era empresario, mi padre era empresario, y yo pues fui el fundador de GED, con lo cual también lo soy. Por tanto, eso es una realidad muy positiva, y creo que da una gran estabilidad que haya familias y entornos empresariales. Pero yo estoy vendiendo otra cosa. Yo, de alguna manera, a unos inversores tengo que decir: tengo este plazo de 4, 5 o 6 años para retornar cada inversión que hagas, y además tengo que hacerlo en una rentabilidad la máxima que pueda. Y en ese sentido me tengo que someter un poco al producto que estoy invirtiendo. Yo no puedo invertir de manera cautiva. Si soy minoritario, y todavía soy minoritario, ¿cuándo salgo? ¿Dentro de 15 años? ¿Dentro de 20 años? Cuando la familia decida. O sea, entonces, bueno, pues hay diferentes perfiles. Yo actualmente estoy en el segmento en el que estoy. Es
del segmento, tengo yo que asegurar que tengo la capacidad para retornar a los inversores el máximo nivel en un plazo razonable. Y eso es mi disciplina de política de inversión. Pero bueno, una de las cosas que también ocurre es que a veces los gestores independientes, ¿pero independientes de qué? O sea, si yo soy retribuido únicamente, si la cosa va bien, puedo tener unos niveles de riesgos muy importantes, que a veces la familia lo asienta más y dice, oye, cuidado, que esos riesgos no lo corro, yo puedo correrlos si soy independiente y cuando va mal salgo de la compañía fuera, he perdido, pero si va muy bien gano muchísimo dinero. Hay mucha discusión en respecto al tema de los gestores. Como no hay un control muy claro de los gestores, puede haber muchos problemas de jugar su propia baza, entonces eso hay que controlarlo y ese es un elemento de la propiedad. O sea, no va a sustituir al gestor, yo nunca quiero sustituir al gestor por nosotros mismos, pero tienes que tener la posibilidad de cambiarlo si las cosas no marchan, si el tío no se alinea con los intereses de mis accionistas, que somos del fondo. Bueno, o sea que yo, y además quizás como toda la vida, diversidad, hay todo tipo de estructuras. No sé, perdón, no sé si he respondido a todo. Yo añadiría que eso que sí, que es totalmente así. O sea, la ventaja que tiene una empresa cotizada en bolsa, que tenga una estructura familiar detrás, es que los puede invertir no mirando al próximo trimestre. Claro. Suele invertir, suele hacer planes de inversiones a largo plazo. Por lo tanto, no está tan atada a si los resultados del próximo trimestre van a batir las expectativas de la gente o no. Y eso te da una gran ventaja. De hecho, las empresas medianas europeas suelen ser mucho mejores que las americanas. ¿Por qué? Porque suelen estar más en manos de empresas familiares con objetivos de inversión mucho más largos. Mientras las que en Estados Unidos son mucho más... hay de todo, en Estados Unidos suelen ser empresas que están mucho más atadas a la dinámica de Wall Street, de, oye, este trimestre ¿qué tal te ha ido? ¿Este año qué tal te ha ido? Entonces, eso te hace una diferencia muy importante, porque claro, si te está yendo un poco mal en ventas o en beneficios, dices, recorto CAPEX, recorto inversiones, pero de golpe esas son las inversiones que necesitas para sobrevivir en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, eso es totalmente así. De hecho, hay índices que de Credit Suisse tiene un informe, creo que además en la página de Credit Suisse creo que viene, sobre las 1000 empresas familiares y los retornos de empresas familiares que suelen ser mucho mejor a largo plazo que las bolsas en general. Sobre todo donde no llegan a tener el control absoluto. O sea, las empresas, es curioso, las empresas donde las familias o los grupos de control tienen entre el 50 y el 70% son las que peor lo hacen. Y las que mejor lo hacen suelen ser las del 20-30% o ya cuando tienen más del 70%, porque ya es casi de ellos. Donde el minorista ya no, el minoritario, el accionista minoritario cuenta menos. Pero bueno, eso son... Pero yo insistiría en el tema de la alineación de intereses. No necesariamente el gestor está alineado con los intereses de los accionistas. Y de hecho, nosotros mismos en lo que es el private equity, nosotros invertimos en los fondos. O sea, un fondo de 150 millones, pues hemos invertido 5 millones de euros y así gradualmente, de tal manera, y todos los del equipo que tienen una retribución como consecuencia del éxito del retorno final, todos para tener ese derecho ponen dinero. O sea que esa alineación la empezamos cubriendo nosotros mismos, pero el mito del señor maravilloso que no se juega nada, porque solo juega por la vía de lo positivo, pues hay que compensarlo, o bien con control o bien con incorporación, y por eso el éxito pues, de una familia a largo plazo, porque también contempla el largo plazo. Bien, pues con esto yo creo que cerramos ya, porque estamos ya en tiempo. Vale. Muchas gracias por sus aportaciones, a todos, y os anuncio que el próximo 3 de junio Emilio Ontiveros, presidente de Asesores Financieros Internacionales, pronunciará una conferencia sobre macroeconomía, la situación macroeconómica y la coyuntura española e internacional. Espero veros a todos, muchas gracias por su presencia.